le vamos a hablar hoy es comisuras cerebrales, líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso periférico y las anomalías de estos tres temas. La persona que va a comenzar hablando soy yo. Pase la diapositiva, papá. Voy a comenzar hablando de la lámina terminal y las comisuras cerebrales. La lámina terminal es un órgano subcortical y un órgano vasculoso. Discurre desde su división corticomedial al núcleo ventromedial del hipotálamo. La importancia que tiene esta lámina es que separa el hipotálamo de los núcleos septales, es decir, separa el hipotálamo de los núcleos septales. En su parte posterior está limitada por el surco hipotalámico, que aquí en la diapositiva lo podemos ver. En este proceso se ocurre la mielización de las fibras nerviosas. Es una capa que adopta una coloración blanquecina y por eso recibe el nombre de sustancia blanca, la médula espinal. Eso pasa aquí en el hipotálamo. Papá, que pásela. En las comisuras cerebrales tenemos 6 comisuras. Las principales es la comisura anterior, la hipocámpica y la del cuerpo calloso. Las comisuras cerebrales, ¿qué son? Son haces de fibras que son llamadas comisuras y conectan, la función es conectar las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. La comisura anterior es la primera de los haces cruzados, que está aquí en la imagen. La comisura hipocámpica es la que va desde el hipocampo y conlleva a la lámina terminal, que también la vemos aquí, y la comisura del cuerpo calloso es la más importante, aparece en la 10ª semana, y conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Después de estas comisuras tenemos 3 más. Pásela, papá. Dos se ubican debajo y en dirección rostral al tallo de la glándula pineal, que sería la comisura posterior y la venular. Estas surgen de la placa del techo de diencéfalo. Y la tercera se ubica en el quiasma óptico de la pared dorsal del diencéfalo. Y contiene fibras de las mitades de las retinas. Aquí también la podemos ver. Y después tenemos, pásela, papá. Después tenemos las estructuras derivadas del telencéfalo. Aquí en el tubo neural podemos ver el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En el prosencéfalo, que es la vesícula primaria, tenemos el telencéfalo. El telencéfalo tiene los derivados del neuroepitelio, que son los hemisferios cerebrales, y después van los ventrículos laterales. En el diencéfalo tenemos el hipotálamo, el tálamo, el hipotálamo y el infundíbulo. Estos están ubicados en el tercer ventrículo. El mesencéfalo está en el cerebro medio y el derivado es el acueducto cerebral. El metencéfalo tenemos el puente y el cerebelo, que están ubicados en el cuarto ventrículo. Y el diencéfalo tenemos el bulbo raquídeo. La médula espinal, pues como lo dije al principio, tiene la sustancia gris y la sustancia blanca y se encuentran en el conducto epidemiario. La mielización de las fibras nerviosas es la que produce la sustancia blanca. Y aquí también podemos hablar del neuroblasto, que forma la sustancia gris de la médula espinal. Bueno, ahorita va a hablar mi compañero Frank. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien. ¿Me está escuchando? Sí, perfecto. Bien, yo le quería hacer una pregunta a Andrea. Disculpe. Antes de que sigamos adelante. ¿Las comisuras para qué sirven realmente? Para separar el hemisferio derecho e izquierdo. ¿Y para qué más? Las comisuras... conectan las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. Claro, eso tiene una función de conexión fundamentalmente. Por eso es que algunas son más importantes que otras, ¿no? Realmente, ¿por qué tiene que haber ese intercambio de información? ¿O por qué tiene que haber ese intercambio de fibras entre un hemisferio y otro? Pues, papá, porque un hemisferio cumple una función y el otro cumple otra función. Entonces, ¿para qué? Pues... Bueno, viéndolo desde el punto de vista es muy sencillo decirlo así, pero acuérdense que el sistema nervioso central es prácticamente la computadora
de todas las funciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tiene que haber una interacción, tiene que haber un equilibrio. Evidentemente no pueden estar sueltos los hemisferios. Tiene que haber una interconexión. Y normalmente la lámina terminal pues es la comisura más importante de todas, y a su vez la lámina terminal también tiene la importancia de ser formada principalmente por la lámina terminal, tiene la importancia de ser formada por estas tres comisuras, las que usted habló, ¿no? De las del bulbo olfatorio, la del hipocampo, la del cuerpo calloso, ¿no? Eso es importante. La comisura anterior es el bulbo olfatorio, ¿no? ¿Ok? Es el bulbo olfatorio. La comisura del hipocampo, del trígono, y la comisura del cuerpo calloso son las más importantes, que evidentemente están conformando la lámina terminal. Y después están las otras tres comisuras. La posterior, la venular. Que es la del quiasma óptico, para que no confundan, y la venular. Entonces acuérdense, dentro de las más importantes está la del bulbo olfatorio. Y en las otras está el quiasma óptico, para que no vayan a confundir eso, ¿no? Que eso es bastante importante. Recuerden que prosencéfalo, mesencéfalo y rhombencéfalo son vesículas cerebrales primarias, y por eso después vienen las vesículas secundarias. Fíjense que la médula espinal, a pesar de que forma parte de la médula espinal, está incluida como vesícula primaria y vesícula secundaria, pero realmente no se toma así, ¿ok? Bueno, vamos a ver quién sigue ahora. Ya, déjenme ver por qué no me pasa la diapositiva. Buenos días, doctor. Buenos días, ya va, déjenme ver por qué no me pasa la diapositiva. Está bien. No sé qué habrá pasado. Ajá, listo. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre... Ya, doctor. La anterior. Sobre los plexos coroideos. La anterior no. Bueno, los plexos... Esta es la de plexos coroideos. ¿Sí están viendo la lámina? ¿Cómo? ¿Están viendo la lámina? ¿Están viendo la lámina? El plexo coroideo, Sí, doctor. Bueno, entonces proceda, pues. Bueno, yo voy a hablar sobre los plexos coroideos y sobre el líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos son estructuras que tienen forma de penacho. Estas estructuras están constituidas por invaginaciones mesenquimáticas, formadas por vasos sanguíneos que empujan la tela coroidea. Su formación. Estos se ubican en el suelo de los ventrículos laterales y en el techo del tercer y cuarto ventrículo. Cabe destacar que generalmente no existen plexos coroideos en el acueducto cerebral y en el conducto epéndimo. Su núcleo está formado por tejido conectivo, capilares y células linfoides, y lo rodea una capa de células epiteliales. Ahora bien, su función. Se establecen 5 funciones. La primera, producción de líquido cefalorraquídeo. Segunda, detoxificación del cerebro, que es la eliminación de sustancias nocivas. Regeneración de tejidos y neuronas. El cuarto punto, la formación de la barrera hematoencefálica, que es como un filtro para los sistemas venosos que van al cerebro, y el mantenimiento de la homeostasis extracelular. La que sigue, doctor, por favor. Líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, es un líquido incoloro y claro que se va a esparcir por todo el sistema nervioso central. Se origina un 70% en los plexos coroideos, en estructuras vasculares con varios capilares. El plasma sanguíneo se filtra en estos órganos para formar el líquido cefalorraquídeo. El 30% restante del líquido se va a producir en el epéndimo. Su función. La función es de mantener una homeostasis interna, un equilibrio. Posee el sistema de protección del sistema nervioso central, la nutrición, la flotabilidad y protección inmunológica. Su volumen, que es importante recalcar, es de 150 mililitros y cada 24 horas produce 500 mililitros, que se recambian varias veces al día.
Ahora bien, la reabsorción del líquido es proporcional a la presión del mismo. La siguiente, doctor. Circulación de líquido cefalorraquídeo. Se van a hacer las siguientes 4 etapas. La primera etapa, fluye por el sistema ventricular de nuestro cerebro, que es la luz del tubo neural. La luz del tubo neural va a fluir todo el líquido cefalorraquídeo. Este líquido en la luz del tubo neural posee unos ciertos nombres dependiendo de su localización en la médula. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de su localización en la médula, va a circular primero por las cavidades de los hemisferios cerebrales que se formaron de las vesículas telencefálicas hasta el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, que es la cavidad del diencéfalo. Luego, el líquido cefalorraquídeo llega al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, que es la cavidad del mesencéfalo, para posteriormente esta luz pase al metencéfalo y al melencéfalo. El siguiente punto que trata en la tercera etapa es el conducto ependimario, que es la última continuación de la cavidad de la médula. Por último, tenemos el cuarto punto, que para entrar al espacio subaranoideo, el fluido debe atravesar ciertas aberturas, que son 3. Estas se abandonan en el cuarto ventrículo, y los orificios son: la primera abertura, orificio de Magendie, que es una abertura central y una abertura mediana, y el orificio de Luschka, que son 2 aberturas laterales. Al pasar por estos orificios, el líquido llega a la cisterna magna y luego al espacio subaranoideo, para ser reabsorbido y circular por todo el sistema venoso general del cuerpo. Una pregunta que le voy a hacer. Y esto es una pregunta que tienen que tenerla muy en cuenta porque en el examen se puede confundir. Si yo les pregunto a ustedes, ¿el líquido cefalorraquídeo abandona el sistema nervioso central? ¿Está bien planteada la pregunta? El líquido cefalorraquídeo... Si yo les pregunto en un examen, ¿el líquido cefalorraquídeo abandona el sistema nervioso central se la voy a completar, por los orificios de Magendie o por los orificios de Luschka, o se la hago de otra manera? ¿El líquido cefalorraquídeo abandona el sistema nervioso central a nivel del cuarto ventrículo? ¿Está bien realizada la pregunta o está mal realizada la pregunta? Está bien realizada. No está bien realizada, porque el líquido cefalorraquídeo no abandona el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo abandona el sistema ventricular. Entonces tengan cuidado con eso, porque a veces la gente se confunde y no saben que el sistema nervioso central es una cosa y sistema ventricular es otra cosa. Son 2 sistemas totalmente diferentes. Lo que tú hablaste de la circulación del líquido cefalorraquídeo está muy bien. Hay un orificio de Magendie, y aquí 2 orificios de Luschka. Hubiese sido bonito que hubiesen colocado 2 aquí entre paréntesis. Pero acuérdense que el líquido cefalorraquídeo circula es por el sistema ventricular, que forma parte del sistema nervioso central. Entonces, él no abandona el sistema nervioso central, sino abandona el sistema venoso, el sistema ventricular, perdón. Sí, y recuerden que él drena, exacto, y recuerden que él drena para caer a nivel de los senos venosos de la dura madre, ¿no? Tengan cuidado con eso. Bueno, ¿quién sigue? Ahí está la lámina del sistema nervioso periférico. Buenos días. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? A mí me corresponde hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios raquídeos, los cuales son 31, y los nervios craneales o los pares craneales, que están constituidos por 12. El sistema nervioso autónomo y sus divisiones simpática y parasimpática. El mismo se origina de diferentes fuentes, tales como lo son el neuroepitelio, la cresta neural y las placoas. Siguiente lámina, por favor. El sistema nervioso periférico está formado por fibras nerviosas y por agrupaciones de las células nerviosas, las cuales las podemos denominar como ganglios. Estas tienen una subdivisión que son las aferentes o sensitivas, que se derivan de la cresta neural.
Las mismas permiten la entrada de todos los impulsos nerviosos al sistema nervioso central, tales como lo son el dolor, la temperatura, el tacto, la presión y la sensibilidad. Estas pueden ser somáticas o viscerales. Y las eferentes o motoras del tubo neural, que controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Siguiente lámina, por favor. Ajá, ya voy para allá. A ver, Lisette, dime una cosa. Tú me hablas de que está formada por neuroepitelio, cresta neural y placodas ectodérmicos o cervicocraneales, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo hace un nervio realmente para formarse, si se debe formar? ¿O cuál es el proceso para que ese nervio tome la vía de distribución? Porque acuérdate que después de eso, sería interesante que ustedes más adelante me hablaran de los dermatomos, porque los dermatomos son los que me van a permitir a mí hacer un diagnóstico de cómo está la inervación de los segmentos corporales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes aportar tú con respecto a cómo, a partir de ese origen de que tú me hablaste, del neuroepitelio, crestas neurales y placodas ectodérmicas, el nervio se puede formar? ¿Qué información nos recordemos puedes que el aportar? sistema nervioso periférico se origina de las crestas neurales, ¿sí? Estas crestas neurales se van a desarrollar o se van a originar del despliegue del tubo neural, ¿sí? Luego de que estas crestas es en el proceso de despliegue, se originan las células, ¿sí? Que son estas células se convierten en mesenquimáticas. Ellas van a guiar o van a desarrollar no solo el sistema nervioso central, sino al sistema nervioso periférico. Y pues de allí se originan lo que son los nervios raquídeos y los pares craneales. Bueno, mire, yo se lo voy a complementar porque realmente pues esa información está muy escueta. No se le puede dar solamente la responsabilidad a las células de las crestas neurales, porque realmente las células de las crestas neurales intervienen en la formación de múltiples estructuras. Entonces, fíjense, a partir del neuroepitelio, de las crestas neurales y las placodas ectodérmicas, se forma lo que nosotros estamos hablando como el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa. Al principio, las neuritas, ¿verdad?, se organizan en dendritas y en axones y crecen para hacer una sinapsis con los órganos diana. Recuerden que los nervios raquídeos y los nervios craneales también tienen una formación. Por ejemplo, si yo te hablo a ti del nervio raquídeo, el nervio raquídeo se va a formar de las astas anteriores y de las astas posteriores de la médula espinal. Si sale del asta posterior o de la porción, lo que se llama alar, va a ser un nervio sensitivo porque va a estar conectado a un ganglio. Y los que salen del asta anterior o ventral, ¿verdad?, son normalmente las ramas motoras. Entonces, esa es una especie de formación. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, también intervienen las células de la cresta neural cuando estemos hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático, porque aquí tenemos que hablar de conexiones postganglionares, y ahí nos vamos a dar cuenta que el simpático está formado por una serie de estructuras y el parasimpático por otra serie de estructuras, y se van a diferenciar en las fibras preganglionares y postganglionares. Eso me lo explicará el que tenga que hablar del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Pero el plano de origen es que las neuritas, ¿verdad?, se organizan en dendritas y en axones y crecen para hacer sinapsis con los órganos diana. Entonces ya tú te puedes imaginar de que a partir de una neurita se extienden las dendritas y los axones para ir al órgano diana, que puede ser una localización predeterminada a nivel del cuerpo humano. Okay. Ahora, esas dendritas y esos axones forman lo que se llama un cono de crecimiento, que son las que emiten unas prolongaciones, que se llaman los filópodos, ¿verdad? Que esos filópodos tienen grandes cantidades de actina. Si ustedes recuerdan en las primeras clases que nosotros tuvimos,
estuvimos conversando de las características que tenían las células para migrar, para conectarse una con las otras, y hablamos de filópodos, inclusive yo les mostré una fotico de esa, ¿verdad? Y eso lo que hacen es explorar la ruta que tienen que seguir, y esas rutas están marcadas por unas moléculas que se llaman atrayentes y repelentes. Las moléculas atrayentes se llaman netrinas, ¿verdad? Y las moléculas repelentes se llaman semaforinas o efrinas. Eso es lo que simplemente le marca a la neurita y al cono, a ese cono de crecimiento, cómo tiene que avanzar, retroceder o cambiar de dirección. ¿De acuerdo? Hay muchas otras moléculas relacionadas en las orientaciones de las neuritas, como por ejemplo el Sonic G de Hot y la proteína morfogénica del hueso. El Sonic G de Hot es una molécula atrayente y la proteína morfogénica del hueso es una proteína repelente. Por eso ese cono de crecimiento es lo que se denomina el precursor o el pionero, que marca el camino para que los otros axones sigan esa misma línea, ¿ok? Aparte de eso también interviene fibronectina, laminina como moléculas atrayentes. Acuérdense que una vez yo les hablé de las caderinas N, que son las neurales, que son coadyuvantes de la migración y alargamiento de las neuritas, y también se producen fenómenos de apoptosis, porque no todos los axones y las dendritas y las neuronas tienen la capacidad de hacer sinapsis en un tejido diana, y entonces ese fenómeno de apoptosis con las moléculas atrayentes y repelentes son las que realmente van a moldear la cantidad final de neuronas que tienen que hacer sinapsis con un órgano diana. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces era importante aclararlo, porque si no, entonces después nos vamos a confundir más adelante, ¿ok? Claro. Bueno, adelante, sigue adelante, vamos. La siguiente lámina, por favor. Ajá, ¿esto ya lo vimos? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Bien. Entonces acuérdate, ¿no? El sistema nervioso periférico es todo lo que tú acabas de decir, pero dependiendo de cómo se forma el nervio, tiene unas ciertas características, ¿de acuerdo? Y también tiene evidentemente, fíjate que tú estás hablando de aquí de células aferentes o sensitivas que están relacionadas con las crestas neurales, ¿ven? Y las eferentes y motoras, que son los movimientos voluntarios del cuerpo. Más adelante les voy a hacer una pregunta también con respecto a eso. Okay. Perfecto, continuamos. La función del sistema nervioso periférico es relacionar los estímulos internos o externos desde el punto de vista morfológico y funcional. Él tiene dos componentes: el sistema nervioso neurovegetativo, que se va a subdividir en simpático y parasimpático, y el sistema nervioso somático, que serían los nervios raquídeos y los pares craneales. Siguiente lámina, por favor. Ok, el origen embriológico del sistema nervioso periférico. La cresta neural. En la cresta neural se va a originar el sistema nervioso periférico. La misma se localiza entre el ectodermo no neural y la porción más elevada de la cresta de los pliegues neurales. El desprendimiento y migración se da en sentido craneocaudal o encefalocaudal. Se extiende desde la región prosencefálica hasta la región caudal. Para emigrar usan un sustrato de fibronectina, lámina y colágeno, como usted mencionó anteriormente, y la potencialidad de las células depende de la programación y de los estímulos de interacción con el medio ambiente. La PMB, ¿Qué es esto, Lisette? Eso es las proteínas morfogénicas de los huesos. ¿De los huesos? No, del hueso. Del hueso. Bueno, la misma interviene en la determinación de las células de la cresta neural. Ella se va a ver como inducida o encaminada por las células, perdón, por las moléculas SHH. Bien, ¿tú qué me podrías aportar sobre la proteína morfogénica del hueso en la determinación de las células de la cresta neural? Bueno, la misma ejerce una función de determinación de la cresta neural y mantiene el ectodermo como un ectodermo superficial. Muy bien, entonces yo te voy a complementar esto con lo siguiente, ¿sí? Bien, la proteína morfogénica del hueso, evidentemente, como tú lo acabas de decir, en esta cita está muy bien, pero hay que aclarar algo.
Si la proteína morfogénica del hueso es muy elevada, ¿verdad?, se va a mantener como ectodermo. Si es baja, se va a mantener como neuroectodermo. Y a nosotros no nos interesa, para las células de la cresta neural, que se mantenga ni alta ni baja, sino el nivel tiene que ser intermedio para que se puedan determinar las células de la cresta neural. Si este nivel no se mantiene intermedio, no hay una determinación adecuada de las células de la cresta neural y por lo tanto va a haber problemas en su migración, que eso después yo se lo voy a explicar con algo más. Okay. La otra cosa importante que tienes que recalcar es esto, ¿verdad? La potencialidad de las células depende de la programación y de los estímulos de interacción con el medio ambiente. Traten de leer sobre esto porque esto es muy importante, ¿ok? Es muy importante porque actualmente todo lo que se habla de filogenia está relacionándose con la capacidad de potenciación que tiene el medio ambiente. Entonces, esto es un tema que cuando ustedes se gradúen van a ver la importancia que va a tener esto, porque el medio ambiente es un condicionante de muchos problemas a nivel del desarrollo embrionario que nosotros, evidentemente, no tomamos muy en cuenta, pero sí interviene directamente en la programación, ¿ve? ¿Verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, sigue, pues. Los morfógenos PAC7 se especifican antes de la gastrulación. Los mismos van a dar índice al SNAIL 1 y 2, el cual va a diferenciar las células neuroepiteliales. Muy bien. También es importante recalcar que la cresta neural se considera como la cuarta hoja germinativa. Fíjense lo que estamos hablando hace ratico de esto, ¿no? De los ganglios, ¿no? Okay. Eso cuando hablemos del sistema nervioso periférico lo vamos a tocar. Bueno, cuénteme, ¿qué más? Ok. Y las células de la cresta neural de igual forma experimentan una transformación epitelio-mesenquimatosa, porque tienen la capacidad de migrar y originar derivados óseos tales como cartilaginosos y cardiovasculares. Y también son importantes porque van a estar a nivel de no solamente la estructura del sistema nervioso, corazón, epidermis, médula suprarrenal, intestino. Bueno, yo creo que adelante ustedes tienen una lámina. Ajá, bien, esta es la lámina importantísima. Siguiente lámina. Ajá. Bueno, la cresta neural se divide en diferentes subpoblaciones celulares. La primera que podemos encontrar es la cresta neurocraneal, en la cual intervienen en la estructuración de los ganglios 3, 5, 7, 9 y 10 de los pares craneales. Esta va de un sentido proencefálico a romboencefálico. Después tenemos la cresta neural circunfaringea, que va del romboencéfalo hasta el somita 7. La cresta neural cardíaca, que va a influir en la formación del corazón y del mismo los tabiques troncoconeal, los arcos aórticos, las válvulas semilunares, el tabique interventricular y las paredes de las corineas. También es muy importante resaltar que esto va a influir en los músculos de la lengua y las células de Schwann. La cresta neural vagal. Esta coloniza la pared del intestino primitivo que va del esófago al intestino y las neuronas del SNE, que es el sistema nervioso epitelial, el timo y la paratiroides. Y para finalizar tenemos la cresta neural troncal que va a intervenir en el somita 7 hasta la región caudal. La misma muy importante porque de él se originan los ganglios raquídeos, las cadenas ganglionares y la médula suprarrenal. Las malformaciones que se dan en la cresta neural son nombradas neurocristopatías, de las cuales va a hablar mi compañero más adelante. Mira esto, no se le escape esto. Los últimos en migrar son los melanocitos, ¿no? Y las células de Schwann son las que van a producir la mielina de los nervios periféricos o del sistema nervioso periférico. Esto tiene que tomarlo muy en cuenta porque esto puede ser pregunta de examen, ¿de acuerdo? ¿Por qué se le pone neurocristopatías? ¿De dónde proviene esta palabra relacionada con cresta neural? Ahí tienes la respuesta.
Neurocristo, Cristo de cresta, y por eso se llama neurocristopatía, ¿de acuerdo? Entonces, yo por ahí le estaba comentando estaba comentando a unos de ustedes que, por ejemplo, el albinismo, que ustedes lo pusieron al final, cuando hay una alteración en la migración de los melanocitos y se produce el albinismo es una neurocristopatía, ¿ok? Bueno, ¿quién sigue? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho, fuerte y claro. Bien, ¿y me ven? No, porque tienes que mantener la cámara apagada. Que estoy desde el teléfono y no... Tranquilo. ¿Tú ves la diapositiva? Sí, ahí la veo. De todas maneras tengo la computadora con las diapositivas, entonces también me puedo guiar por ahí. Perfecto. Entonces trata de hacer la descripción de la parte que te corresponde a ti. Claro. Bueno, comencemos con los nervios raquídeos. Ellos comienzan su formación al final de la cuarta semana por el crecimiento de los axones, de los neuroblastos motores, de la placa basal. Creo que se te fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Es que se cortó. Ok. Ellos se originan de manera segmentaria de la médula espinal y su función es mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que es sensitivas y motoras, y son mielinizados como el resto del sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Bien, entonces pasemos a lo que es estas células de Schwann son derivadas de la cresta neural. Bien, tenemos que sus ramas motoras provienen de neuronas y paz en las astas anteriores de la médula espinal. Eso se le llama columnas motoras. Bien, cuando salen de la médula espinal, salen como la raíz ventral, que luego... Se volvió a ir el audio. Se une a lo que es la raíz dorsal, que también se le llama raíz preganglionar. Esto conforma o forma lo que es los nervios raquídeos como tal. Ellos salen de la columna vertebral por los agujeros de conjunción y estos llevan información motora a sus tejidos diana. Luego de esto regresan información sensitiva de esas mismas regiones. Por favor, pase la diapositiva. Ok. Regresan información sensitiva de esas mismas regiones, la cual antes de llegar a la médula espinal efectúa una sinapsis en su ganglio raquídeo correspondiente a estas columnas se le llaman columnas motoras. Bien, entonces después de esto tenemos que las fibras sensitivas postganglionares a su vez efectúan una sinapsis en neuronas localizadas en las astas posteriores de la médula espinal. A estas columnas se le llaman sensitivas. Bien, entonces se establecen así los arcos reflejos. ¿Me escuchan? Sí, yo te estoy escuchando, no te preocupes. Ok, sí, es que no internet se mueve. Ya se te fue otra vez el audio. Pero nervios raquídeos se le agregan fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo, que más adelante estará hablando mi compañero Juan. Estos los utilizan para alcanzar sus destinos, los utilizan como medios. Entonces, el origen segmentario de los nervios raquídeos se manifiesta en la inervación sensitivas que ellos hacen a las distintas regiones del cuerpo, a las distintas regiones corporales. Bien, esto se le llama los famosos dermatomos, que nos permite trazar el origen de su inervación y representan una valiosa información clínica en lesiones neurológicas. Procedamos con la siguiente lámina. Bien. A ver, yo quiero que me aclares algo. Okay. ¿Qué es un arco reflejo? ¿Y cuándo se deja de llamar arco reflejo? Los arcos reflejos en sí es un estímulo, que son interneuronas, que son neuronas de asociación. Entonces,
las interneuronas se involucran y la información es procesada por otros centros, otros centros de respuestas. Eso es lo que yo tengo. Te lo voy a aclarar, por eso te lo pregunté, porque siempre existe una duda con respecto al arco reflejo. El arco reflejo es estímulo-respuesta y no usa neuronas de asociación, porque cuando se usan neuronas de asociación ya no es un arco reflejo. Entonces fíjate una cosa, vamos a suponer que tú recibas el pullonazo de una aguja. Eso es un arco reflejo. ¿Por qué? Porque es estímulo-respuesta y tú retiras la mano. ¿Ok? Claro. Pero cuando tú ves que algo te va a afectar y tú asocias eso con lo que te va a afectar, ya no es arco reflejo porque ya no es estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque la neurona de asociación permite que tú elabores la respuesta. Entonces, cuando tú elaboras la respuesta, ya no es arco reflejo. Entonces, traten de no confundir eso. Por eso yo le hice la pregunta, porque siempre se produce esa confusión. Cuando uno pregunta, ¿qué es un arco reflejo? Un arco reflejo es estímulo-respuesta, punto de aparte. Pero cuando hablamos de que ya se asocia a esa respuesta una neurona de asociación, la respuesta se hace más compleja y deja de ser arco reflejo. ¿De acuerdo? Ok. Bien, perfecto. Te paso a la otra diapositiva. Sí, de los orígenes de los pares craneales. Muy bien. Bien. Ellos se desarrollan entre la quinta y sexta semana. Ellos son 12 y a diferencia de los nervios raquídeos, que yo, como ya lo había dicho, tiene una organización segmentaria, se originan segmentariamente. Entonces aquí, al contrario, no tienen disposición segmentaria. Algunos son exclusivamente sensitivos, otros son exclusivamente motores y los otros sí son mixtos. Entonces comencemos con los orígenes. El par olfatorio, que es el primer par craneal, y el segundo par óptico tienen orígenes externos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el par olfatorio se origina de lo que es la mucosa nasal, que se forma en la placoda nasal. Y el segundo par craneal, el óptico, se origina de lo que es la retina. Entonces, prosigamos con que el resto de los nervios craneales, ellos se originan de núcleos situados en lo que es el tallo encefálico. Después de esto tenemos que el primer par está formado por neuronas polares. Ellas se diferencian de células de revestimiento epitelial del saco nasal primitivo. ¿Ok? Entonces, ellas las constituyen más o menos, eran alrededor de 20 haces, que es sin minimizar, ¿okay? Y terminan el bulbo olfatorio. El segundo par está compuesto por más de 1 millón de fibras nerviosas procedentes de los neuroblastos de la retina. Bien, entonces ahora procedemos con lo que son los pares 3, 4, 6 y 12, que estos son nervios motores. Ellos son homólogos a las raíces ventrales de los nervios raquídeos. Entonces, Joycer, se te fue el audio. ¿me escuchas? Sí, hubo una... Aquí se me complicó la situación. Ok, ¿prosigo o espero que...? No, prosiga, tranquilo. Si quiere, Okay. A ver. Vamos es que no se me ven ni las láminas ni nada. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver cómo resolvemos esta situación ahorita, ya va. Vamos a ver cómo resolvemos esta situación ahorita porque
Ahora sí, ¿estás viendo la lámina? No. Todavía no te sale la lámina. Es que a mí se me cayó el internet y yo creo que sigo sin internet. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo la escucho. ¿Está viendo la lámina? No, no la veo. Bueno, de todos modos yo sí la estoy viendo y tú puedes hacer la descripción de la que tú tienes. Síguela describiendo. Ok. Entonces, estaban que inervaban a los arcos faringios, estos nervios que son mixtos, que ya los había mencionado. Entonces pasamos a los pares 1, 2, 8 y el 1/10. Estos nervios son exclusivamente sensitivos. ¿Qué pasa aquí? El par 1 y 2 ya los había explicado. Entonces el 8 y el 11 son nervios exclusivamente sensitivos. El 1/10 también es motor. Entonces vamos con el par 8, que es auditivo. Ella consta de dos haces, los nervios vestibular y coclear. Ellos se originan en el conducto semicircular y el conducto coclear, respectivamente. Ahora pasemos con el 11º par craneal, el espinal. Su nombre es nervio accesorio. Entonces tienen dos orígenes, una raíz dorsal que es en el bulbo raquídeo. Él comparte el núcleo con la porción más caudal del núcleo del vago. Por esto se le dice que es accesorio del vago, y él emerge de lo que es el núcleo ambiguo. Entonces está la primera raíz, que es la vulvar o dorsal, y la raíz raquídea, que surge de los primeros 5 o 6 segmentos cervicales de la médula espinal. Entonces, ellos lo que hacen es inervar el paladar blando, los músculos del pelo del paladar, los músculos del paladar y el esternocleidomastoideo y trapecio. Bien, entonces tenemos que los ganglios sensitivos del nervio craneales, que son el 5, que es el trigémino, el 7, que es el facial, el 8 el auditivo y el glosofaringio. Bien, también tenemos el nervio vago, que es el 10. Ellos tienen un origen dual, que son formados por células de la cresta neural y células de las placoas ectodérmicas. Ellas se llaman epifaringias o epibranquiales. Es un total de 4, y entonces en la cuarta semana se observa como un engrosamiento de las porciones dorsales de los surcofaringios, y también intervienen en lo que es la placoa. Las placoas de ellos se sitúan en las placoas epifaringias y la placoa del cristal. Eso es todo. Bueno, me estaba escuchando. No, o sea, hasta ahorita lo escuché. Ok, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Bien. Al principio tú dijiste algo sobre que los nervios se forman del tallo encefálico. Recuerda una cosa, ¿no? Recuerda que embriológicamente el tallo cefálico es una parte del sistema nervioso central. Si tú hablas de tallo encefálico, estás hablando de un derivado. Acuérdense que estas son todas las vesículas cerebrales ya formadas, ¿no? Del encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. El tallo encefálico está en esta zona. ¿Tú estás viendo la punta del marcador? Sí. Bien. No, lo que pasa es que también se me olvidó, si quiero lo digo, las regiones donde se originan como tal los nervios. Los está bien, pares craneales. Está bien. Entonces, esa es la aclaración que yo quiero hacerte. Porque en el mielencéfalo y en el metencéfalo y en el mesencéfalo es donde están los núcleos, de donde se forman esos pares craneales, ¿verdad? Pueden ser núcleos aferentes somáticos generales, aferentes somáticos específicos,
eferentes somáticos, eferentes sensitivos, entonces, y específicos. Sí, sí. Entonces, eso es importante siempre, ¿verdad? Hablar de eso, porque si usted, por ejemplo, me habla de tallo encefálico, usted me está limitando solamente a una zona. Y acuérdese que ahí estamos hablando de 3 zonas importantes, ¿no? Entonces, acuérdese que hay varios núcleos, hay muchos núcleos, y cada uno de esos pares craneales está conformado por un núcleo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un núcleo aferente visceral especial, por ejemplo, como lo tiene el núcleo olfatorio, es porque es un núcleo que se va a encargar de un área sensitiva muy específica. ¿Ven? Cuando estamos hablando del óptico, también tiene el segundo par, también es un aferente, ¿verdad? Somático especial. Todos los que son aferentes son sensitivos, todos los que son eferentes son motores. Y por supuesto, hay mixtos, ¿me entiende? Pero si vamos al caso, en el metencéfalo, fundamentalmente en el metencéfalo y en el mielencéfalo, es donde se originan donde están los principales núcleos donde se originan los pares craneales, ¿de acuerdo? Sí. Ahora no me pasa la diapositiva. Hoy sí hemos tenido problemas con la presentación, con el audio, con todo. Déjenme revisar a ver qué fue lo que pasó aquí. Aquí una cosa. Vamos a volverlo a... Ajá, listo. Bien. La siguiente diapositiva. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Quién sigue la presentación? Bueno, mi nombre es Juan Guerra y yo le voy a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Ok. El sistema nervioso autónomo, ¿me escucha, doctor? Sí, escucha un poquito más fuerte yo te escucho muy bien, pero acuérdate que como esto se está grabando, es importante que hables un poquito duro para que los muchachos puedan escuchar la presentación cuando la montemos en YouTube, ¿ok? Ok, doctor. Debemos conocer que el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico, el cual asume las funciones involuntarias del organismo, entre las cuales tenemos las actividades de las glándulas, la movilidad del aparato digestivo, la función cardíaca, el tono vascular, también la función de las glándulas sudoríparas, entre otros. Debemos entender que el sistema nervioso autónomo está compuesto por 2 tipos de sistemas, los cuales el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Tenemos entendido que el sistema nervioso simpático está compuesto por lo que es la parte dorsal y lumbar, y el sistema nervioso parasimpático compuesto por lo que se denomina craneal sacro. Tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático están compuestos por ganglios y por 2 tipos de neuronas, las cuales son las preganglionales y las postganglionales. ¿Puedo continuar, doctor? Sí, claro. ¿Quiere que le pase la otra lámina? ¿Esta? ¿O esta ya la dijo? Sí, ajá. ¿Esta está bien? Ok. Sí, señor. Ok. Ok. El sistema nervioso parasimpático, también llamado cráneo sacro, se relaciona con las funciones viscerales anabólicas. Sus componentes son un componente craneal y un componente sacro. Los componentes craneales están representados por los nervios craneales y el componente sacro abarca lo que es de C4.
Como sabemos, las neuronas preganglionales se localizan en la columna visceral eferente a nivel de lo que es el mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo. Y la columna intermedio lateral de los segmentos sacros de la médula espinal. Ajá. Como punto más importante de reconocimiento simpático tenemos que él es un derivado de la cresta neural y él presenta la característica de que él va a inervar estructuras las cuales se encuentran en áreas vecinas a él. Por lo tanto, las fibras nerviosas preganglionares son muy largas y las fibras nerviosas postganglionales son cortas. En este sentido, tenemos lo siguiente. Las fibras preganglionares de los nervios craneales 3, 7 y el noveno par craneal hacen sinapsis en lo que son los ganglios parasimpáticos. Y de ahí, gracias a sus fibras postganglionales, es que se van a llegar o van a tener una ruta para alcanzar lugares específicos en la cabeza. Cuando nosotros hablamos del décimo par craneal, tenemos que entender que el décimo par craneal se me va a fusionar con lo que son las fibras sensitivas y motoras propias del nervio. Y va a ser sinapsis con los ganglios o plexos entéricos parasimpáticos derivados de la cresta neural vagal. Sus ganglios postganglionales me van a inervar los siguientes órganos, los cuales son el riñón, las gónadas, el corazón, el pulmón, el hígado, las glándulas suprarrenales. Cuando tenemos que también recordar que el nervio vago también inerva ciertas estructuras del encéfalo. ¿Me escuchan? Qué vaina, coño, no me puede. Ya va, espérate un momentico. ¿Se cayó la conexión? No me sale la diapositiva. Ya se la voy a colocar nuevamente. ¿Ahora sí? No, sí. ¿La está viendo? Sí, señor. Perfecto. ¿Se la paso? No, tranquilo, ahí ya me falta poco para terminar la parte parasimpática. Okay. Y también las vías nervioviscerales, nerviopélvicos viscerales. Hay que recordar que los ganglios, las neuronas postganglionales son también derivados de la cresta neural y son colinérgicas. Ajá, eso es muy importante. Cuando yo investigué la información, el término colinérgico, porque de verdad era la primera vez que lo conocía, me hablaba era de la neurotransmisión que debe haber entre ellos para que haya la comunicación, pero no encontré algo como más preciso que me pudiera identificar, definir el punto, perdón. Claro, lo que pasa es que esos son neurotransmisores.
Cuando ustedes vean fisiopatología, ustedes se van a dar cuenta por qué unos se llaman colinérgicos y otros se llaman adrenérgicos. Y por qué, evidentemente, el sistema nervioso simpático utiliza el neurotransmisor colinérgico y no utiliza el neurotransmisor adrenérgico. Porque el simpático utiliza el neurotransmisor adrenérgico debido a que el simpático es el sistema nervioso autónomo relacionado con el estrés. Entonces, el estado de alerta tiene que ser inmediato, mientras que el sistema nervioso parasimpático es mucho más lento y se encarga de las funciones vegetativas, llamámoslas así, del organismo, ¿me entiende? Peristaltismo del colon, latido del corazón, secreción de las glándulas. O sea, él es el que nos trata de llevar a nosotros dentro de la armonía para que todos los órganos funcionen, podamos respirar, ¿sí me entiende? Pero cuando hablamos de simpático, el simpático es muy violento. Y por eso es que cuando el sistema nervioso simpático se activa, a usted le dan ganas de llorar, empieza a sudorar, se le sube la temperatura, le da taquicardia, empieza a hiperventilar, se le pueden relajar los esfínteres. ¿Ok? Esa es la causa. Déjame un momentico a ver qué fue lo que pasó. La diapositiva que viene era una diapositiva que soportaba esto que acabamos de hablar. Pero ya no ve todo en esto. Ok, déjame buscar nuevamente la presentación, pero la vamos a sacar de aquí. Ay, Dios mío, hoy sí esto está grave, vale, sinceramente se lo digo. ¿Puede ya pasar a la que es sistema nervioso simpático? Claro, es que eso es lo que quiero hacer, pero no me lo permite esto. Déjame ver a ver cómo hacemos aquí. Ya va. Esta es la que tú dices. La siguiente. La que sigue. Ya voy. Esta. Esa, esa. Perfecto. Muy bien. Okay. No. Esta. No, la que sigue. Esa. Ajá. Continuamos con el sistema nervioso simpático. Como ya podemos saber, el sistema nervioso simpático también se denomina el dorsolumbar, el cual me va a estar, el cual por lo general se relaciona, como lo acabamos de mencionar, con las situaciones de estrés. Sus neuronas centrales, que son las preganglionales, se localizan en el asta intermedio lateral de los segmentos de T1 a L2, L3 de la médula espinal. Como tenemos entendido, en esta situación se me presenta lo que se llaman axones, que pueden ser de dos tipos, los mielanizados y los no mielanizados. Cuando hablamos de los axones mielanizados, decimos que estos se van a unir a la raíz ventral de los nervios raquídeos, y estos los van a acompañar en todo su trayecto. Después las fibras van a abandonar el nervio para formar lo que se llama el ramo comunicante blanco, el cual mediante este se me va a dar lo que es la entrada a la cadena ganglionar correspondiente, para que en este sentido pueda hacer sinapsis con las neuronas autónomas periféricas, que son las postganglionales. O también se puede presentar la situación de que él puede continuar otra ruta y hacer sinapsis con otra cadena ganglionar o buscar ganglios prevertebrales.
Cuando hablamos de los axones no mielinizados, de los ganglios simpáticos, ellos son los que se denominan, o forman lo que se denomina el ramo comunicante gris, el cual él tiene que hacer la reincorporación a los nervios raquídeos para alcanzar los lugares destinados para ello, los cuales pueden ser las glándulas sudoríparas, los músculos pilioerectores y las paredes de los vasos sanguíneos. Como es de recordar, aquí sucede lo inverso a lo que es el sistema parasimpático. ¿Qué digo yo con lo inverso? Pues que él me va a inervar las estructuras que están lejos de él. Por lo tanto, las fibras nerviosas preganglionales son cortas y las fibras nerviosas postganglionales son largas. En este sentido, tenemos que pasar a hablar de los segmentos, porque él me define algunos segmentos con ganglios y con nervios para ciertos derivados en específicos. Por ejemplo, el segmento de T1 a T4 es el control simpático. ¿De qué cosas? De la tráquea, del corazón, de los pulmones, de las glándulas lacrimales, de la mucosa oral y faríngea y del músculo dilatador de la pupila. Cuando yo voy al segmento T5 a T9, me rige lo que es el nervio visceral mayor con el ganglio, si mal no estoy, creo que es... El plexo celíaco del intestino anterior. Ajá, el plexo celíaco, el cual él me va a inervar lo que es los derivados del intestino anterior. Perfecto. Cuando yo voy cuando observo el segmento de T10 a T11, él está con el nervio esplánico menor y el ganglio ortorrenal, y me va a controlar lo que es el riñón y lo que es la suprarrenal. Cuando yo voy al segmento T12, él no me presenta ningún nervio, sino sencillamente se va directo al ganglio mesentérico superior y me va a inervar lo que es el intestino medio. Y en el segmento final, que es del L1 a L3, él me está con el nervio esplánico lumbar y con el ganglio mesentérico inferior para inervar lo que es el intestino caudal. Ajá. A grosso modo, doctor, iba a hacerle la explicación de algunas anomalías que pues hice el estudio como tal y se les iba a explicar. No las detallé en forma muy técnica, sino como para darle un bosquejo de lo que me pareció súper novedoso de cada una de ellas. Muy bien. Por ejemplo, ¿perdón? Muy bien, adelante. Por lo menos cuando yo consulté la espina bífida, ella me dice que ella presenta una anomalía de lo que es la médula espinal. Y dice que por lo menos hay una situación que es cuando se presenta la espina bífida oculta, la cual dice que es una anomalía difícil de poder diagnosticar, puesto que no es algo muy notorio, y puesto porque también no presenta una deficiencia neurológica muy marcada para que se pueda precisar con exactitud esa situación. Dicen que en el área que está afectada se presenta como una especie de mechón de pelo y eso, y ayuda a camuflajear un poco la situación y no genera tal consulta como directa de me está pasando esto, ¿qué es?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que algunas personas que la padecen llegan a ella porque pueden quejarse de dolor en la parte lumbar, y más que todo en las personas que también presentan sobrepeso y obesidad, logran llegar a este diagnóstico por esa incomodidad que se le puede presentar. Ella se puede presentar a lo largo de la columna vertebral, pero por lo general siempre ataca la zona lumbosacra. Cuando voy a la parte del meningocefalocele occipital, observé que esta es una anomalía bastante de cuidado. ¿Por qué? Porque ella me hace la acumulación de lo que son segmentos de la parte de la columna vertebral y de la médula espinal, o de la cuestión de las meninges, que son las coberturas protectoras. Pasa lo siguiente en esta situación. El meningocefalocele, o por lo que yo pude leer en la información, es que o me presenta una situación que es el de la acumulación de la médula y de la columna, o es la de las meninges. ¿Por qué? Porque si se me presenta lo que es el líquido cefalorraquídeo y las meninges, eso es otro tipo de patología, la cual también hay que tener clara cuando se vaya a consultar, que es, creo, si mal no estoy, la mielomeningocele. Cuando yo voy a describir la anencefalia, ella es una anomalía la cual se me genera porque no se da el desarrollo del encéfalo y del cerebro. Dice de forma muy puntual que esta anomalía no es compatible con la vida porque el bebé a pocas horas de nacer puede ya morir porque no tiene este órgano tan importante para la coordinación y para la realización del pensamiento. En cuanto a la craniofaringiomas, eso va reflejado, o eso va referido a lo que es la bolsa hipofisiaria, que la misma se puede presentar en el ascenso, o se puede localizar en lo que es en cualquier parte del ascenso, interósea o extraósea, y cuando se habla de lo funcional, es porque no se está dando la producción de unas hormonas en específico. La anomalía se presenta es porque no se da el ascenso suficiente de lo que es la bolsa hipofisiaria. Un momento. El holoprosencefalia. La holoprosencefalia. Esa es bastante complicada porque ella está relacionada con el prosencéfalo, pero va dirigida a que se ve afectado el número de células de la línea media. Por lo general dice que se debe dar o ella gestiona lo que es la creación de una sola vesícula telencefálica de forma medial cuando debería ser lateral, y que por ello se me ve afectado lo que es la región olfatoria con varias células, con varias estructuras correlacionadas, como lo son el hipocampo y los cuerpos mamilares. Ella también me presenta, esto claro, se me olvidó decir, hacer esta acotación, que presenta que puede ser muy severa o puede ser media o baja. La muy severa es esta la que le estoy explicando, que se me da solamente una vesícula telencefálica de forma medial, se me perjudica lo que es la zona olfatoria con el hipocampo, los cuerpos mamilares. También se me dice que el cuerpo calloso se me puede presenta una anomalía, y su desarrollo facial también se ve perjudicado. En este sentido, se especifica que cuando es medio o bajo, eso no es tan notorio como cuando es severo. Y creo que hizo falta de la hidrocefalia, que es punto referencial para esta situación,
porque sencillamente la hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo que hace que la cabeza crezca, la cual puede ser porque no hay una obstrucción de la misma o porque la circulación está detenida por la obstrucción de lo que se llama el acueducto cerebral. La primera de estas se conoce con lo que es no comunicante o externa, y la segunda, que es la obstrucción, es lo que es no comunicante e interna. Dice que se pueden aplicar, o sea, el tratamiento es poder desplazar cierta parte de ese líquido a otras cavidades, que en estos casos pueden ser el sistema venoso o la cavidad peritoneal. Si mal no estoy. Y el albinismo era otra patología que esta se da porque cuando, o sea, es de conocer que la melanina es lo que nos da a nosotros la pigmentación de lo que es el cabello, el color de piel y los ojos. Las células que las producen son las últimas células en emigrar de la cresta neural troncal. ¿Y qué pasa? Si estas células producen baja cantidad de esta sustancia, se ve perjudicada el desarrollo de la persona, puesto que también perjudica el nervio óptico y puede también sufrir en cuestiones de las células de la piel. Listo. Bien. Bueno, mire, en el caso de la aloprosencefalia, aquí hay casos mucho más severos donde los dos ojos están unidos a nivel de la línea media y donde la probóscide de la nariz está aquí en la frente, ¿no? Pero evidentemente es un defecto del desarrollo de las dos vesículas iniciales, que son las del telencéfalo. Lo de los craneofaringiomas, pues evidentemente es una relación entre lo que es el estomodeo y evidentemente la bolsa de Raque con la vaginación, y claro, evidentemente al no formarse una hipófisis en condiciones adecuadas se van a afectar una cantidad importante de las funciones endocrinas. Eso es muy importante. Bien. Mira, ahora no me da para atrás sí, aquí también. Perfecto. Hay que tratar de ver aquí, en esta lámina, ustedes colocaron, claro, esto es un error represcutado y es representado, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado con